Hola, ¿cómo le va? Bienvenido a Medical Televisión 11 72 01 0101, el teléfono para que usted nos haga llegar cualquier inquietud. ¿Qué temas los de hoy? Vamos a hablar de los avances que hay en el mundo de la ciencia y la tecnología relacionados con la cirugía bariátrica. ¿Se ubica cuáles son? Esas que a través de distintos elementos van a impedir que la persona controle un poco lo que ingiere, cómo va a ser el peso. Bueno, en realidad, para despejarnos todas nuestras dudas, está con nosotros el doctor Mariano. ¿Cómo le va, doctor Mariano García? Muchas gracias, muy bien. Doctor, usted trabaja en la parte privada y también en la parte pública. Exactamente, ¿Sí? sí. Y es cirujano. Es cirujano, sí, cirujano. ¿Y es una cirugía especial, específica? ¿Hay una especialización para hacer cirugías bariátricas? En realidad uno tiene que tener la formación de cirugía general y cirugía laparoscópica y después realizar una subespecialidad que sería, digamos, la cirugía bariátrica, porque tiene cierta complejidad y hay que entrenar ciertas destrezas para poder realizarla bien. Bien, la obesidad en estos momentos es una pandemia en el mundo entero. Preocupa muchísimo porque aparte es un factor desencadenante para otras enfermedades también. Y los que tenemos problema con el peso, doctor, siempre tenemos la ilusión de encontrar esa varita mágica que nos haga de alguna manera descender de peso. Así es, exactamente. En la última encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo antes de la pandemia, los datos que arrojó fueron, la verdad, que bastante alarmantes. Un 60% de la población argentina presenta algún tipo de sobrepeso u obesidad. O sea, más de la mitad de la población tiene algún tipo de sobrepeso o obesidad. Bien, le vamos a decir a nuestros televidentes, si ustedes creen que se encuentran en ese grupo, preste atención al siguiente informe. Hacemos la presentación de este tema y lo desarrollamos con el doctor. Perder peso no siempre es fácil, especialmente para personas con obesidad mórbida. Para algunas, por más que tratan una sana nutrición y ejercicio, no son suficientes. Otras alcanzan la meta, pero les cuesta mantener esa pérdida de peso por periodos prolongados. Sin embargo, existen procedimientos modernos de cirugía bariátrica que pueden ayudar a las personas a bajar de peso mediante cambios en el sistema digestivo, con un procedimiento en el que se modifica el tracto gastrointestinal, incluyendo el estómago, para que el paciente, catalogado como obeso mórbido, pueda bajar de peso. La banda gástrica y el bypass gástrico son las cirugías bariátricas que se realizan con mayor frecuencia, sumando ahora la colocación del balón ingerible. Para que una persona sea considerada con obesidad mórbida, se siguen unos parámetros que consideran el peso del paciente, su estatura, para así calcular el índice de masa corporal. Tras realizarse alguna cirugía bariátrica, los pacientes deben cumplir con sus exámenes rutinarios, seguir una dieta establecida y realizar ejercicio diariamente. Podemos decir que la cirugía bariátrica, lejos de ser una cirugía estética, aporta calidad de vida, ya que el sobrepeso y la obesidad son causas graves de problemas de salud y a menudo empeora drásticamente los inconvenientes causados por otras patologías. 11 72 01 0101, el número de WhatsApp para que usted le haga llegar algún mensajito al doctor si tiene alguna duda. Doctor, ¿todos los pacientes que tienen algún tipo de obesidad mórbida están en condiciones de ser sometidos a este tipo de procedimientos? Los pacientes que tienen obesidad mórbida son los que, bien explicaba el informe, tienen un índice de masa corporal, porque ese es el parámetro que nosotros tenemos, el peso dividido en la altura al cuadrado, para indicar la cirugía. Los pacientes que tienen más de 40, que es la obesidad grado 3 o obesidad mórbida, son los pacientes que inicialmente tienen indicación a la cirugía. Por supuesto que hayan fallado ya tratamientos previos. Bien. La mayoría de los pacientes... ¿Cómo es la ecuación por si alguien quiere hacerla en casa? Se divide el peso sobre la altura al cuadrado, pero por ahí lo más fácil es buscar en el buscador de internet, calcular IMC y lo calcula. Más bien, fácil. Si me da más de 40 entonces es una obesidad mórbida. Es una obesidad mórbida, y en un paciente con obesidad mórbida que haya realizado tratamientos previos nutricionales,
sin lograr, digamos, el descenso de peso y mantenerlo, son los pacientes que nosotros consideramos candidatos. Y después hay pacientes, digamos, con superobesidad, que tienen índice de masas corporales mayores a 50, que pueden tener enfermedades graves, porque eso es muy importante que lo dijiste también en el informe. La obesidad por sí sola es una enfermedad, pero a su vez es una enfermedad que atrae otras enfermedades. Claro. Diabetes, hipertensión, hígado graso, apnea del sueño, dislipemia, que es el colesterol, triglicéridos. Entonces puedes tener pacientes que tengan muchas enfermedades asociadas y van a requerir una preparación como más estricta. Bien. Que otros pacientes. Doctor, ¿cuántas o cuántos tipos de cirugías bariátricas existen? Las que se realizan en la actualidad y con mayor frecuencia en todo el mundo son dos tipos. Lo que es la cirugía de manga gástrica y la cirugía de bypass gástrico. Son cirugías que por supuesto requieren una preparación previa con todo un equipo multidisciplinario para que el paciente trabaje en lo que es la modificación de los hábitos. Eso es muy importante, ya sea un paciente, cualquier paciente que quiera perder peso, ya sea con un balón ingerible, que es una técnica nueva que la vamos a abordar en un instante, sí, o por cirugía bariátrica, tiene que modificar los hábitos. ¿A qué llamamos modificar hábitos? Sobre todo una alimentación saludable. Siempre tratamos de no hablar de dieta, sino de un cambio, digamos, de una alimentación saludable. Y sobre todo la actividad física. Esos dos pilares son fundamentales para que tenga resultado. Tanto el balón, la cirugía, cualquier tratamiento que tenga el paciente, son los dos pilares fundamentales, la actividad física y la alimentación saludable. Bien, ¿cuánto tiempo de preparación necesita el paciente? Y eso va a ser variable. Normalmente por ahí pedimos el 10% del descenso de peso antes de la cirugía para reducir los riesgos, mejorar la oxigenación del paciente, la movilidad, los riesgos de complicaciones. Es una recomendación. Claro. ¿Cómo es el proceso dentro de la cabeza? Uno no siempre come porque tiene hambre, doctor. Muchas veces comemos por ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que primero se controla, o se trata de controlar? Claro, por eso es importante la preparación previa. Yo, como le explico a los pacientes, nosotros operamos el estómago, reducimos el estómago, dejamos un estómago pequeño, pero no operamos la cabeza. Claro. Entonces, todo lo que es manejo de ansiedad, picoteo, regular las porciones, todo eso se trabaja tanto con la nutricionista como con la psicóloga, de tal manera que el paciente, una vez que esté operado, tenga todos los recursos para poder seguir bien su postoperatorio. Por supuesto que es un proceso de adaptación que puede llevar unos meses, pero la gran mayoría de los pacientes lo logra, sobre todo porque tanto el balón como la cirugía disminuye de gran manera el apetito. El paciente tiene muy poquito apetito. Bien, le vamos a avisar a nuestra producción, a David, si me estás escuchando, tenemos un gráfico que acabamos de mandar, que el doctor nos había hecho llegar, para que podamos diferenciar bien, ¿no?, cuáles son los tipos de cirugía y cómo se realizan, tanto el bypass como la manga. Habíamos dicho que el balón, el que se ingiere, es una tecnología muy nueva y hace muy poquito tiempo que se realiza en Salta. Sí, estamos realizando nosotros desde el mes de marzo de este año. La diferencia, digamos, que tiene el balón y la cirugía, o sea, no es que el balón vino a desplazar la cirugía. Cada uno tiene sus indicaciones diferentes. Por eso yo siempre trato de explicarle a los pacientes que nosotros con nuestro equipo tratamos de seleccionar el mejor procedimiento para cada paciente, como si fuera un traje a medida, para que tenga el mejor resultado. ¿Cómo es el balón, doctor? El balón es una píldora, tiene el tamaño de un caramelo, que se ingiere, o sea, se lo toma con un vaso de agua, está conectado a un catéter muy finito. Una vez que lo colocamos, se hace una placa de radiografía para ver que esté en el estómago. O sea que no voy a un quirófano. No, se hace, es ambulatorio, se hace sin internación. Se realiza sin cirugía, sin endoscopía, sin anestesia. O sea, el paciente le colocamos el balón y a la media hora ya se puede ir a su casa. Bien, entonces se infla y ustedes van regulando el tamaño. Claro, eso viene con un sistema de llenado. La píldora en el estómago se disuelve, se conecta con un sistema de llenado y ahí se comienza con la insuflación del balón, con un líquido. Bien. Y una vez que está completamente inflado con el líquido, controlamos con la radiografía de que esté en la posición correcta, se tira de ese catéter, se desprende el balón y queda colocado. Bien. ¿Cuánto tiempo va a quedar ese balón y después cómo lo van a sacar, doctor?
Bueno, el balón tiene un sistema, en uno de los lados una válvula que se va degradando. Más o menos en 4 meses, a veces 5 meses, esa válvula se va degradando y se abre sola. El balón pierde líquido y queda como si fuera una bolsa muy pequeñita que después se lo elimina por la materia fecal, o sea que no hay que hacer ningún procedimiento para retirarlo. Bien, acá tenemos el gráfico que usted me había mandado, doctor, y estos son los dos tipos más tradicionales de cirugía bariátrica, ¿no? Sí, así es. Bueno, el balón en sí, digamos, es para pacientes que tienen un índice de masa corporal, digamos, de 27 a 35, o sea, bien, un sobrepeso y obesidad grado 1. Bien, doctor, es buenísima esa aclaración, claro. porque vamos a descender muy poquito con el balón. En realidad uno habla de porcentajes, o sea, entre un 10 y un 15%. Bien, bien. Incluso el paciente, si por ahí en el post-colocación es muy aplicado con el cambio de hábito, con la alimentación y con el deporte, puede bajar hasta un 18, hasta un 20%. O sea, es un buen número para el tipo de importante, procedimiento, ¿no? Perfecto. Después ya lo que sería como una escala un poco más arriba de tratamiento en sí, sería la cirugía, que ya, como te dije recién, son para pacientes con obesidad mórbida. Claro. También se recomienda la cirugía en pacientes que tienen obesidad moderada, pero con enfermedades metabólicas asociadas. Bien. Principalmente diabetes, hipertensión arterial y el colesterol malo elevado. Bien. Y doctor, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de técnicas, no? Claro. Lo que tienen en común es que se hacen ambas por cirugía laparoscópica, o sea, mini-invasiva. Uno pone los trócares en el abdomen, que son de pinzas muy finitas, lo que logra, además de un resultado estético, menos dolor postoperatorio y permite una recuperación más rápida. Y también tienen en común ambas que uno reduce la capacidad gástrica, o sea, queda un estómago muy pequeñito. Bien. En la que la cirugía manga gástrica, que es un poco más simple, lo que hacemos es con pistolas de suturas mecánicas, que es un material especial, que es una engrapadora, es como una abrochadora que va sellando el tejido. Le vamos dando forma al estómago y se retira el excedente del estómago, se saca del cuerpo y queda el estómago finito como si fuera una manga. O sea, le cortaron un pedazo. Exactamente. ¿Y no se recupera más? En el caso de la manga, no. Ajá. Se saca el 70% del un estómago. Montón, doctor. Queda una capacidad de 150 mililitros, o sea, el paciente come muy poquito y siente saciedad. Bien. ¿Siente saciedad o no? Siente saciedad. Bien. Bien, tengo entendido, he tenido la posibilidad de charlar con algunos pacientes que han sido sometidos a este tipo de cirugía, que continúan con el deseo de comer y por ahí es como una situación difícil de manejar, ¿no? Cuando tenés el estómago chiquitito y sentís deseo de comer. Claro, una cosa es lo que es el hambre real y otra cosa es lo que es el deseo, el apetito. La ventaja que da la cirugía es que además de llenarte con poca cantidad de alimento, también tiene una modificación de lo que son las hormonas intestinales. Entonces a nivel hormonal también las hormonas que dan apetito bajan los niveles en sangre, entonces también no es solo algo mecánico, sino también que tiene un mecanismo hormonal. Y por supuesto eso que me decís vos es importante porque es lo que hablábamos de trabajar, ¿viste? Con la psicóloga antes como después de la cirugía, porque por supuesto que el hambre va a aparecer porque es un mecanismo fisiológico, pero lo importante es identificar la porción justa y la calidad del alimento. Bien, durante el tiempo que dure, ya sea el balón que vamos a tener adentro del organismo o que estemos con este tipo de cirugías en nuestro cuerpo, ¿necesitamos acompañamiento multidisciplinario? Exactamente, siempre hacemos la preparación con el equipo antes de la cirugía y el seguimiento también luego. Por eso es importante que el paciente se realice la cirugía en el lugar donde vive o lugar cercano para no perder ese seguimiento. Claro. Porque hubo en ocasiones obras sociales o prepagas que por ahí derivaban a los pacientes al interior, a Buenos Aires, y no es la situación ideal porque el paciente pierde ese seguimiento, es difícil de hacerlo. Bien, ¿hay efectos secundarios que hay que tener en cuenta? Sí, pueden aparecer efectos secundarios. La cirugía de manga gástrica, como la que te expliqué, y la de bypass, que también es achicar el estómago y saltear una parte del intestino. Por supuesto que
en el afán de que el paciente pierda peso, salga del valor de obesidad mórbida, porque ese es uno de los objetivos principales de esto, que el paciente salga de obesidad mórbida y solucione las enfermedades que tenga asociadas. Al ser un procedimiento que tiene cierta agresividad, digamos, para el descenso de peso, en algunos casos puede llegar a aparecer alguna anemia, a un déficit, digamos, de vitaminas, sobre todo durante el periodo de descenso de peso. Claro. El primer año, yo generalmente hablo del primer año del paciente, a todos hay que suplementarlo con vitaminas, con proteínas y a estar con un seguimiento de cerca para que no haya déficit de eso. Me faltó entender un poquito el procedimiento de manga gástrica. Bien. ¿Me lo Manga explica? es el que te expliqué primero, que es de cortar el estómago y sacar el 80%. Perfecto. Ese es manga, el bypass. Y el bypass es una técnica mixta porque además de crear un estómago pequeño, uno saltea el intestino. O sea, uno realiza un corte en el intestino y realiza un puente, por eso se llama bypass. Realiza un puente, lo que va a tener un efecto de disminución de absorción de ciertos nutrientes, principalmente las grasas. Bien. Entonces, vamos a tener en la manga gástrica dos mecanismos. Por un lado, la restricción del estómago chiquitito y el mecanismo hormonal que te explicaba, de las hormonas que disminuyen el apetito. Y en el bypass gástrico vamos a tener tres mecanismos de acción. O sea, la restricción del estómago pequeño, el salteo del intestino con la disminución de la absorción de las grasas y también el efecto hormonal. Bien. Que es un poco más potente que la cirugía de manga gástrica. Esto quiere decir que va a ser el profesional médico el encargado de sugerir qué tipo de cirugía bariátrica y no el paciente el que la elija. Exactamente eso. Yo siempre le explico al paciente que, así como te decía recién, o sea, elegirle como traje a medida es elegir la mejor cirugía para cada caso. O sea, nuestro equipo realiza ambas técnicas y siempre tratamos de sugerir al paciente la mejor para cada caso. Por darte un ejemplo, como te hablaba de la cirugía metabólica es la cirugía que tiene como principal objetivo, además del descenso de peso, que el paciente solucione sus enfermedades como ser diabetes, hipertensión y el colesterol alto. Para esa cirugía, o sea, con objetivo metabólico, la mejor cirugía es el bypass gástrico. Bien. En cambio, una cirugía con objetivo bariátrico, o sea, como prioridad la pérdida de peso, cualquiera de las dos cirugías puede andar bien. Bien. Doctor García, ¿le parece que compartamos y abramos el juego a nuestros televidentes? A ver si tienen alguna pregunta que hacerle, señor director. Si es posible, ponemos la tablet en el aire. Y acá tenemos una inquietud. Buenas tardes. ¿Qué requisitos piden para el balón gástrico? ¿Dónde atiende el doctor? Se lo vamos a pasar vía privada. ¿Y qué obra social recibe? ¿Esto son procedimientos que están dentro de las nomenclaturas de las obras sociales? Las obras sociales en sí tienen, porque por suerte ya la obesidad fue declarada, digamos, como enfermedad por sí sola. Cualquier paciente con cualquier tipo de obesidad que tenga una obra social tiene derecho a acceder a un tratamiento. Ese tratamiento puede ser un tratamiento médico-nutricional, puede ser con fármaco o puede ser candidato a la cirugía. ¿Bien? La cirugía en sí tiene cobertura de obra social en pacientes con obesidad mórbida, que es la obesidad grado 3. Sí. O sea, con un índice de masa corporal más de 40. Bien. Eso es lo que está en la ley de obesidad. El paciente obesidad mórbida con falla a tratamientos previos es el paciente que tendría cobertura por ley de lo que sería la cirugía. Los procedimientos estos más nuevos, que son el balón ingerible, por el momento no tienen cobertura de obra social. Y tampoco están legislados, no están en la ley, porque son procedimientos que se realizan generalmente en pacientes con grados de obesidad más leves. Entonces, por el momento no tiene cobertura. ¿Se realiza algún tipo de procedimiento en los hospitales públicos, en el caso del Hospital Oñativia? Nosotros en el Hospital Oñativia tenemos un servicio de cirugía bariátrica que trabaja con equipo multidisciplinario y realiza la cirugía de manga y de bypass gástrico, con la preparación previa al paciente, con el seguimiento postoperatorio, con kinesiólogo, profe de educación física. Funciona bien. Tuvimos el impasse de la pandemia que nos frenó bastante, pero ahora estamos retomando
Bien, yo los recuerdo haber procedimientos. comenzado a escuchar acerca de la cirugía bariátrica con un caso que fue muy conocido a nivel mundial, como es el de Diego Armando Maradona, que en algún momento se realizó un bypass gástrico, si no me equivoco, que ha sido ese el procedimiento, y después lo hemos visto engordar muchísimo. ¿Suele suceder esto con algunos pacientes? Sí, suele ¿O cuál suceder. fue el error, digamos, en Y este? bueno, el error es que uno en la preparación prequirúrgica, si bien la gran mayoría de los pacientes son candidatos, hay muy pocas contraindicaciones. Una de las contraindicaciones que uno más tiene que prender la alarma son las adicciones. Ah, bien. Los aspectos psiquiátricos, las adicciones tienen que ser tratadas adecuadamente. Entonces, si tenés un paciente que consume drogas, que es alcohólico, y que muy probablemente no tenga un buen apego al cambio de hábito en el postoperatorio, puede engordar. O sea, en el caso de él no fue buen ejemplo para... Bien. Pero aún así, cuando uno veía la foto, los Sí, videos... cuando recién se hizo la cirugía sí, fue bajó. impresionante el Y cambio. luego, cuando subió de peso, después en algunos momentos se ve que volvía, no sé, a jugar al fútbol Sí. y bajaba de nuevo un poco. O sea, la cirugía de alguna manera le funcionó, pero bueno, él no supo cumplir, digamos, con el postoperatorio. Por eso es importante la preparación y el seguimiento. Bien, desde su experiencia personal entonces y teniendo en cuenta los pacientes que usted ha visto, son procedimientos exitosos. Son exitosos porque realmente el paciente que afronta, la gran mayoría de los pacientes que afrontan estos procedimientos son pacientes que ya pasaron por muchos otros tratamientos, entonces vienen como muy decididos a realizarlo y la gran mayoría pone mucho de su parte para cumplir en la preparación y en el postoperatorio, y esa es la clave. Hacer el clic, como muchas veces decimos, hacer el cambio de hábito. El paciente luego de la cirugía ve el resultado de la misma y le gusta ir al gimnasio, ve los resultados en la balanza, en el espejo, en los análisis de sangre. Entonces todo eso hace un refuerzo muy positivo para con la cirugía. Bien, acá tengo algunos mensajes que tienen que ver con reclamos de algunas personas que dicen haber ido al hospital Oñatibia y no haber recibido ayuda. Este es el caso de un paciente de 234 kilogramos. Es un paciente para que sea atendido en el hospital. ¿Es así, doctor? Sí, generalmente los pacientes que tienen superobesidad, Sí. sería como este tipo, antes el hospital tenía un sistema, digamos, de que se internaban los pacientes para hacer el descenso de peso ahí. Pero luego de la pandemia y todo se hizo muy difícil por las características de estos pacientes. O sea, internar a un paciente superobeso en un contexto de una pandemia, que a pesar de que estamos mejor ahora, todavía no estamos exentos, digamos, de que haya casos de COVID. Es un problema que tenemos ahora, porque un paciente superobeso, tenerlo internado para descenso de peso, con el riesgo de que se contagie de una enfermedad intrahospitalaria, no solo COVID, sino cualquier otro tipo de enfermedad, es algo como para discutirlo. Bien. Sí se internan los pacientes súper obesos en caso de que tengan una enfermedad grave que no esté controlada, una diabetes descompensada, una crisis hipertensiva, algún problema renal que tenga, eso se internan sin problema en el hospital. Bien. Y tenemos pacientes de más de 200 kilos operados, que hicieron el tratamiento y la preparación con el equipo, descendieron bien de peso y ahí los pudimos operar. Bien, ¿hay algún otro problema de salud asociado a la obesidad que impida que ese paciente pueda someterse a este tipo de cirugías, tipo hipertensión y demás? Generalmente con el descenso de peso previo y toda Sí. la preparación, el paciente también se hace análisis de sangre, endoscopías digestivas, estudios del cardiólogo, del neumonólogo, o sea, se le estudia completamente al paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una hipertensión severa, se tendrá que trabajar con más énfasis en el descenso de peso, controlar mejor la medicación, que el cardiólogo lo tenga mejor controlado para poder hacer la cirugía. O sea, las contraindicaciones así puntuales, unas son las adicciones, como lo citamos recién, pacientes que tengan por ahí cirugías abdominales múltiples, muy complejas, que uno no pueda por ahí realizar la cirugía. Vamos a ir con otra pregunta. Bien. Porque nos hemos quedado sin tiempo, señor director. ¿A partir de qué peso somos obesos? El peso no en realidad, sino lo que es el índice de masa corporal. Bien. De 19 a 25
es el peso normal, de 25 a 30 es sobrepeso y de 30 para arriba ya hablamos de obesidad. Bueno, tenemos un montón de mensajes para usted, doctor. La mayoría pregunta dónde atiende. Enseguida, en forma particular, lo vamos a hacer. También algunos de sus pacientes del Hospital Oñatibia que lo querían saludar y felicitar por el trabajo que realizan allí en el hospital. Y muchos mensajes pidiendo saber cuánto cuesta una cirugía de este tipo, algo que no podemos decir en televisión porque no es el ámbito para ser tratado, y la respuesta de que las obras sociales lo cubren, ¿no? Lo cubren, sí. Bueno, doctor, fue un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora, por la invitación y a toda la audiencia por escucharnos. Fue muy claro con nosotros. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a hacer una pequeña pausa. No se mueva de allí. Hablamos de celiaquía. Sí, todo lo que usted necesite saber, ya sabe el número de teléfono. Nos vemos en el siguiente bloque.